Sean bienvenidos a esta clase grabada en nuestra unidad número 4, denominado El impacto de las TICs en la administración. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a platicar un poquito de la situación pandémica que últimamente, pues hace aproximadamente 2 años tuvimos. Y que a nivel mundial y a nivel internacional, pues nos vino a afectar este sentido del impacto, en este caso, de esta pandemia, y por lo tanto, pues se requirió de algo muy importante, una herramienta básica, que son las TICs, las tecnologías de información, a través de los medios, ¿verdad?, en la cual muchas empresas tuvieron que hacer uso de esta herramienta, pues para publicitar sus servicios, los productos que ellos utilizaban y sobre todo tenían a la venta. Inclusive la situación de producción a nivel internacional, pues también fue muy baja y a todos nos vino a afectar económicamente. Actualmente estamos viviendo una inflación como consecuencia de esta circunstancia, pero también de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que también ha venido a afectar. ¿Qué es lo que nos ha venido a afectar? Nuestra canasta básica. Por lo tanto, los salarios bajan, pero en este caso el precio de los productos pues han subido ahora sí que bastante y significativamente. Vemos también que el origen de la pandemia fue, muchos especialistas y economistas en la materia, financieramente hablando también, han comentado en las noticias que pues esta situación también fue para poder frenar un poquito el sentido comercial de China. Este país que potencialmente y desde el punto de vista comercial, pues venía en aumento, venía sobresaliendo sobre todos estos países capitalistas, como, bueno, uno de ellos, Estados Unidos, ustedes lo conocen perfectamente bien, ¿verdad? Y que pues venía afectando todas estos países. Entonces vieron la forma de cómo frenar, ayudado de otros países más, y entonces pues es una guerra comercial en la cual tuvieron que frenarla con estas circunstancias. Pero ya nosotros en el sentido interno eh, como, eh, como mexicanos, ¿verdad? También nos vino a afectar y grandemente. ¿Por qué? Porque lo primero que propició esta pandemia, pues, es el no ir a laborar a una institución, ¿verdad?, donde nos encontrábamos, sino que tener que cerrar las puertas en nuestros lugares, en nuestras casas, ¿verdad?, y tener que trabajar a través de las TICs. Entonces, en la educación, pues, también vino a afectar grandemente este sentido, y qué de menos en el comercio. Pero bueno, una ventaja que hubo es que ya no se requirió como tal vez las rentas. Antes sí se rentaban locales para vender cualquier o prestar un servicio, pues ya no se requirió. Entonces, también hubieron económicamente, pues fuimos afectados en todos los sentidos, en el aspecto también de salud, en todas estas circunstancias hemos sido afectados. Ese es el resultado de una pandemia, que todos somos afectados de alguna u otra forma, si no económicamente, pues a través de la salud, y si no a través de la salud, pues a veces con los decesos, y si no es con los decesos, en la educación, y así nos vamos con que al final de cuentas pues somos afectados. Pero una ventaja muy importante es que vino a recalcar y a resaltar como tal estas herramientas tecnológicas, cuyo propósito básicamente era el de, en este caso, pues seguir trabajando, seguir generando esa fuente de ingresos a cada una de las familias, tal vez mexicanas y de todo el mundo, ¿verdad? Pero tal vez esto propició que nos acostumbráramos a trabajar de esta forma y pues especializarnos, porque no quedó de otras circunstancias más que tenernos que especializarnos, tener que aprender, tener que cognitivamente aplicar este sentido y decir, bueno, ahora aprendo porque esta es mi herramienta de trabajo.
Sin embargo, les decía yo en la tercera unidad, el aspecto social también nos vino a afectar, sobre todo en aquellos jóvenes que están en una edad bastante compleja, bastante difícil, ¿verdad? Como es la adolescencia, pero también nosotros como ciudadanos ya adultos que nos encontramos desarrollando ciertas actividades, también nos vino a afectar porque pues se nos hizo más cómodo estar trabajando en casa. Al principio fue difícil, pero luego trabajar en casa también se nos hizo fácil. Acuérdense que el ser humano pues es muy adaptable a todo. Entonces, esta globalización comercial y esta globalización del uso de las TICs permitió que el comercio continuara, si no aún en un porcentaje, en el mismo porcentaje con el que antes se manejaba, pues se logró mantener. Claro, ahora dejan aquellas pequeñas secuelas como es una inflación, como son las siguientes guerras y todo lo que ha habido en este mundo, ¿verdad? Y algo muy importante que también les quiero comentar, administrativamente las empresas pues ahora han reducido tal vez su personal porque pues sustituyen a 2 personas o 3 personas con un programa informático por ahí que tal vez controle el área de recursos humanos, como por ejemplo pudiera ser el número de empleados, el pago de sus impuestos, quienes están asegurados, ¿verdad? Tal vez a través de alguna institución de seguridad social, de seguro social, quienes tienen incapacidades, cómo van variando los salarios bases de cotización o los salarios diarios integrados. Entonces, todo esto se va manejando a través de programas. Pero entonces dicen, bueno, en vez de que trabajen 3 personas, pues que solo trabaje una e invertimos en un programa digital. O bien en el aspecto de propaganda y publicidad o mercadotecnia y publicidad, pues de igual forma, estas áreas que están destinadas a eso, bueno, contratan a una sola persona y bueno, pues buscan los medios, las vías para poder propagar y lanzar el producto y ya no es necesario que trabajen más personas. Los empleados, en este caso, pues de igual forma hubo una reducción de personal y por lo tanto, si hay reducción, hay desempleo y si hay desempleo, pues hay escasez. Entonces, todo es una cadena, todo es una cadenita que nos viene afectando. Bueno, ahora, ¿qué quiero platicarles? Quiero platicarles del señor Carlos Kazuga que les había comentado. Carlos Kazuga es un contador que tiene rasgos japoneses, pero también mexicanos. Él se vino a radicar aquí en México, sus padres son japoneses o fueron japoneses. Y en este sentido, él es el dueño de Yakult, esas botellitas, ¿verdad?, de probióticos que se encuentran también en Villahermosa, Tabasco y como sede, como matriz y también en México. Entonces, el señor Carlos Kazuga viene con una instrucción un tanto distinta, sobre todo en el sentido de disciplina, en el sentido de tener valores, de tener principios que nos van a permitir, en este caso, ser personas con éxito. Entonces, con esto quiero ir concluyendo los temas y para nuestra materia, comentándoles. El Señor dice que, pues sí, tenemos que hacer uso de las TICs, por supuesto, porque las mismas necesidades y en este caso las mismas condiciones de de tener que, en este sentido, ser competitivos nos ha permitido tener que realizarlos. Pero como humanos, pues debemos dominar estas herramientas. Sin embargo, él dice de una forma un poquito más profunda que nosotros como seres humanos podemos ser líderes natos o innatos. Va a depender de nuestras actitudes y también va a depender de nuestras aptitudes, por supuesto. Una actitud, pues, es adquirida y hay quienes lo podemos desarrollar y somos personas que podemos controlar nuestra actitud. Una aptitud es una característica que nosotros podemos tener, algo que podemos desarrollar y algo que se nos hace muy común para poder ejecutar determinadas actividades. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos líderes? Él recomienda algo y muy importante, sobre todo cuando nos toca poder controlar un grupo de personas o que nosotros somos controlados como dentro del grupo de trabajadores.
Nosotros debemos, dice él, que hay 4 principios básicos. El primero es el bien ser, que esto significa que moralmente debemos de venir con una instrucción de deber ser, de tener tal vez una familia que nos enseñe principios y valores, y es el bien ser. El bien hacer, el hecho de que podemos distinguir entre lo que sí debemos de llevar a cabo y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer a la primera. Si tenemos que seguir insistiendo, pues seguiremos insistiendo hasta poder hacerlo bien. Entonces, el primero es el bien ser, el bien hacer es el segundo. El bienestar, bienestar. Si ya soy, si ya lo hice, vean ustedes esas conjunciones de verbos. Si ya lo hice, entonces ya puedo bien estar. Y entonces significa que yo puedo estar en una condición, en un estatus tal vez social medio, pero bien. Bien en el sentido de ser personas exitosas profesionalmente hablando, personas exitosas, perdón, familiarmente hablando, personas exitosas solidariamente hablando, tal vez con nuestros vecinos, amigos, vecinos, etcétera. Y en este caso, el bien estar con uno mismo. Entonces vean ustedes que desde ese punto de vista estos verbos se conjuntan y hacen el bien tener. Por lo tanto, si una persona está bien, es un ser bien, hace bien las cosas, se siente contento con lo que está haciendo, va a tener. Y entonces esto se llama el bien tener. El bien tener significa una persona con éxito, tal vez financieramente hablando bien, ¿verdad? Pero cómodamente. Entonces, él habla también de la felicidad. No solamente se trata de trabajar y nada más, sino también de nosotros como empleados poder hacer lo nuestro. Entonces, la recomendación básicamente es que también podamos ser innovadores y autoemplearnos. Eso es lo que dice el señor Carlos Kazuga, además de ser un coaching extraordinario, no solamente en el nivel empresarial, sino también a nivel económicamente hablando, a nivel de las empresas. Eso es la recomendación. Y que también él habla precisamente, perdón, en este caso, de ser personas disciplinadas. Y la disciplina, por consecuencia, se va a llevar a cabo porque vamos a ser constantes en lo que vamos a estar haciendo. Esto es, al final de cuentas, para lograr el éxito. Espero hayan quedado claros estos puntos para que ustedes puedan utilizar ese video que yo les comentaba, ¿verdad? Y puedan realizarlo de acuerdo a las desventajas que ahora estamos viviendo con este impacto de las TICs y cómo somos. Debemos de cuidar el deber ser, deber hacer, deber estar y deber tener. Eso es todo por el momento. Agradezco su atención y que tengan un excelente día.